Poderosos y poderosas, cordial saludo. Para mí es un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio académico. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las generalidades para el estudio de los nervios craneales, importantes estructuras implicadas en la regulación sensitiva, motora y vegetativa de las estructuras localizadas principalmente en cabeza y cuello. Para fundamentar un poco el estudio de los nervios craneales debemos de recordar que ellos hacen parte del sistema nervioso periférico y a su vez el sistema nervioso periférico se desprende o se proyecta desde el sistema nervioso central, el cual está estructurado en encéfalo y médula espinal. El encéfalo da origen a tres divisiones, que son el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Del prosencéfalo derivan el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo está constituido por los dos hemisferios cerebrales unidos por el cuerpo calloso, mientras que el diencéfalo está constituido por tálamo y hipotálamo. Como podemos apreciar, el mesencéfalo no da origen a divisiones secundarias. El romboencéfalo deriva al metencéfalo y al bulbo raquídeo o médula oblonga, y del metencéfalo se desprenden o se originan el puente o protuberancia y el cerebelo. Las estructuras que vemos resaltadas en rojo correspondientes a mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo raquídeo son denominadas en bloque el tallo cerebral o tronco del encéfalo, y es en estas tres estructuras donde se van a localizar los orígenes reales y aparentes de los nervios craneales. También es importante retomar los conceptos de sustancia gris y de sustancia blanca, que son las dos formas en las cuales se organiza estructuralmente el tejido nervioso. En la sustancia gris están localizados principalmente los cuerpos o los somas de las neuronas con sus dendritas, axones amielínicos en una malla de células gliales. En la sustancia blanca se encuentran los axones mielinizados, para el caso del sistema nervioso central por el oligodendrocito y en el sistema nervioso periférico por la célula de Schwann. En los hemisferios cerebrales, la sustancia gris se organiza periféricamente en forma de corteza cerebral y profundamente en núcleos de la base, como el caso del núcleo caudado, el putamen, el globo pálido y el claustro guantemuro. La sustancia blanca está constituida por la corona radiada, por las cápsulas interna, externa y extrema y por las radiaciones ópticas. Para el caso de diencéfalo, tallo cerebral y cerebelo, la sustancia gris se organiza en forma de núcleos. Por ejemplo, los núcleos del tallo cerebral corresponden a orígenes reales de los nervios craneales. La sustancia blanca en diencéfalo, tallo y cerebelo se organiza en forma de fascículos y tractos tanto ascendentes como descendentes. A nivel de médula espinal, la sustancia gris conforma astas o cuernos anterior, posterior, intermedio en algunos segmentos medulares. Y la sustancia blanca se organiza en forma de cordenes o funículos anterior, lateral y posterior. En el sistema nervioso periférico, los cuerpos de las neuronas constituyen ganglios, como por ejemplo los ganglios sensitivos de los nervios y los ganglios autónomos o vegetativos de característica simpática y parasimpática. Y los nervios no solamente sustancia blanca, aquí hacemos una acotación porque el nervio periférico puede tener axones mielinizados, pero también puede tener axones amielinizados que hacen parte de la sustancia gris, como por ejemplo las fibras nerviosas tipo C que son de conducción lenta. Este esquema nos va a llevar a recordar un poco cómo fluye la información nerviosa respecto al sistema nervioso central. La letra R representa los receptores ampliamente distribuidos en todo el cuerpo humano. Por ejemplo, los receptores de la piel, que son esteroreceptores de tipo mecanorreceptor, son estimulados y ellos generan impulsos nerviosos que entran por axones hasta neuronas pseudounipolares localizadas en los ganglios periféricos, como decíamos hace un momento, son de sustancia gris. Esta flecha representa el impulso nervioso que pasa por el ganglio y se proyecta hasta una segunda neurona localizada, para el caso de los nervios craneales, en los núcleos sensitivos localizados en tallo cerebral. Esta neurona, al ser estimulada, genera un impulso nervioso que asciende hasta el tálamo, donde tendríamos una tercera neurona para la integración de la información sensitiva, y esta tercera neurona, el de los núcleos talámicos, genera información ascendente que pasa por la cápsula interna y termina en la corteza cerebral,
en las áreas sensitivas localizadas, por ejemplo, en el lóbulo parietal, como el caso del área 312 y 57. La otra información es la información motora, que va a terminar estimulando los músculos estriados esqueléticos para su contracción, la cual se traduce en movimiento. En este caso vemos solamente dos neuronas. Una primera neurona localizada en la corteza cerebral a nivel del lóbulo frontal, como por ejemplo en las áreas 4 y 6. Estas neuronas son glutamatérgicas y generan impulsos nerviosos que descienden por fibras corticonucleares y corticoespinales. Para el caso de los nervios craneales, estas fibras descienden hasta los núcleos motores de los nervios craneales del tallo cerebral. A su vez, estos núcleos que tienen neuronas colinérgicas generan impulsos nerviosos que liberan esa acetilcolina en la placa neuromotora del músculo para generar la contracción. Pues, aquí tenemos el concepto de información aferente del receptor a la corteza e información eferente de la corteza al efector, como el músculo estriado esquelético. Aquí tenemos dos esquemas. Este esquema nos está representando la cara anterior del tallo cerebral, bulbo, puente o protuberancia, y esta es la cara anterior del mesencéfalo, constituida por los dos pedúnculos cerebrales y este espacio en medio de ellos correspondiente a la fosa interpeduncular. Acá tenemos la cara posterior del tallo cerebral, bulbo, puente y mesencéfalo. Esta es la cara posterior del mesencéfalo correspondiente a la lámina quadrigémina o tectum. Y decíamos entonces que aquí a este nivel están los orígenes aparentes. El origen aparente del nervio craneal es el punto estructural donde se ve el nervio saliendo desde el sistema nervioso central. Por ejemplo, este es el tercer par craneal. Su punto de origen aparente está aquí, al fondo de la fosa interpeduncular. Un poco más lateralmente al pedúnculo cerebral vemos aquí el origen aparente del cuarto par craneal. Realmente este nervio tiene un origen posterior. Lámina cuadrigémina, aquí están los colículos inferiores, por debajo de los colículos inferiores y en la línea media este pliegue conocido con el nombre del velo medular superior o la válvula de Vieussens. Lateralmente a este frenillo, el velo medular superior, está el origen aparente de este cuarto par craneal. El nervio troclear que da la vuelta en sentido anterior abrazando aquí al pedúnculo cerebral y saliendo aquí donde lo vemos. En la cara anterolateral del puente, el origen aparente del quinto nervio craneal o nervio trigémino. Entre puente y bulbo, este surco, conocido como el surco bulboprotuberancial o surco protuberancial inferior, donde vemos el origen aparente de tres nervios craneales. Entre puente y pirámide, el sexto par craneal. Entre puente y oliva, a nivel de la fosa supraolivar, el séptimo nervio craneal, y lateralmente a nivel del ángulo pontocerebeloso, el octavo par craneal. Por detrás de la oliva, en el surco posolivar o retroolivar, el origen aparente de tres nervios craneales, de arriba hacia abajo, el noveno, el décimo y el 11. Entre pirámide y oliva, en este surco denominado el surco preolivar, el origen aparente del nervio hipogloso o par craneal número 12. Aquí vemos algunas imágenes de disección con técnica de inyección intravascular de látex en el sistema vertebrovascular y carotídeo interno. Unas disecciones bastante bonitas. Este es, por ejemplo, el quiasma óptico, considerado el origen aparente de los nervios ópticos. Este espacio, la fosa interpeduncular, ahí está la ramificación terminal de la arteria basilar, y ahí mismo el origen aparente del tercer par craneal y un poco más lateral el cuarto par craneal. Miremos, por ejemplo, aquí las dos arterias vertebrales uniéndose para formar la basilar, por delante del puente y por debajo del puente el bulbo. Aquí la pirámide, y decíamos que entre la pirámide y el bulbo el origen aparente del sexto par craneal y un poco más lateralmente el séptimo par craneal o nervio facial. Manejemos ahora el concepto de origen real, recordando que el origen real corresponde al punto anatómico donde se encuentran los cuerpos neuronales, es decir, las masas de sustancia gris. Para el caso de los nervios motores, sus orígenes reales corresponden a los núcleos motores localizados en diferentes partes del tallo cerebral, como el núcleo motor del trigémino, del facial, el núcleo ambiguo. Los nervios que son sensitivos tienen dos orígenes reales. Una neurona de primer orden que se localiza en los ganglios,
razón por la cual los nervios craneales que sean sensitivos necesariamente van a tener un ganglio donde está la neurona que representa el primer origen real, porque el segundo origen real lo vamos a encontrar en los núcleos sensitivos localizados en el tallo cerebral, como el caso del núcleo solitario o los núcleos del trigémino, el espinal y el sensitivo principal. En esta tabla resumimos el origen real de los nervios craneales, exceptuando el primero, el segundo, que son nervios especiales con unos orígenes reales bastante definidos en retina y en mucosa olfatoria. El tercer par craneal tiene dos orígenes reales, el núcleo motor y el núcleo parasimpático o de Edinger-Westphal. Son dos núcleos localizados en el mesencéfalo a la altura del colículo superior. El cuarto par craneal tiene un núcleo motor localizado también en mesencéfalo, pero a nivel colículo inferior. El quinto nervio craneal o el trigémino tiene un origen sensitivo de primer orden correspondiente al ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Unas neuronas sensitivas de segundo orden en los núcleos sensitivos principal, espinal y mesencefálico. Y un núcleo motor para todo el componente masticatorio. Estos núcleos del trigémino están localizados principalmente en el puente. El sexto par craneal tiene un núcleo motor también localizado en el puente cerca del piso del cuarto ventrículo. El séptimo, que es el facial, tiene un origen sensitivo periférico correspondiente al ganglio geniculado y varios orígenes centrales. El núcleo sensitivo del trigémino, el núcleo solitario, el núcleo lacrimal, que es parasimpático, y el salival superior también parasimpático. Estos núcleos están en el puente para el caso del núcleo sensitivo del trigémino, el núcleo lacrimal y el salival superior, y en el bulbo se localiza el núcleo solitario. El octavo par craneal tiene orígenes reales periféricos en los ganglios espiral o ganglio de Corti y en el ganglio vestibular o ganglios de Scarpa. Y tiene unos orígenes reales centrales en los núcleos cocleares y vestibulares localizados entre puente y bulbo. El noveno par craneal, que corresponde al nervio glosofaríngeo, tiene orígenes reales periféricos en los ganglios superior e inferior y unos orígenes reales centrales en los núcleos del trigémino, en el núcleo ambiguo para el componente motor, en el núcleo solitario para la parte gustativa y en el salival inferior para el componente parasimpático, núcleos localizados en el bulbo. El décimo, el nervio vago, tiene orígenes periféricos sensitivos en los ganglios superior e inferior y tiene unos orígenes centrales en los núcleos del trigémino para el componente sensitivo, en el núcleo ambiguo para la parte motor y parasimpática del corazón y en el núcleo motor dorsal para la parte parasimpática de la parte respiratoria y digestiva, localizados también en el bulbo. El par craneal número 11, que es el nervio espinal o accesorio, es un nervio que tiene una característica importante porque él tiene un núcleo motor correspondiente al núcleo ambiguo localizado en el bulbo, pero es el único nervio craneal que tiene orígenes reales en la médula espinal, en las astas medulares anteriores de los segmentos cervicales del primero al sexto. El nervio hipogloso tiene solo un núcleo motor localizado en el bulbo y es uno de los núcleos más grandes del tallo cerebral. El concepto de paso y emergencia craneal hace referencia a que los nervios craneales se llaman craneales no porque se originen del cráneo, porque sabemos que el cráneo es un tejido conectivo especializado, mientras que el nervio es tejido nervioso. Les llamamos nervios craneales porque para salir del encéfalo a sus territorios de inervación tienen que atravesar forámenes localizados principalmente en la base del cráneo. Por ejemplo, aquí apreciamos el nervio facial, su ganglio, que es el ganglio geniculado. Este nervio lo vemos que está atravesando un hueso. En este caso, está atravesando la porción petrosa del hueso temporal en un canal llamado el canal facial o el acueducto de Falopio. Y lo vemos salir del cráneo aquí por este foramen que se denomina el foramen estilomastoideo. En esta tabla apreciamos el foramen de paso de los nervios craneales y cada foramen de paso en relación con las fosas craneales, anterior, media y posterior. Para el caso del nervio terminal, que es el par craneal 0, y el nervio olfatorio, par craneal número 1, salen del cráneo a través de la lámina cribosa del hueso etmoide localizada en fosa craneal anterior. Los nervios craneales segundo, tercero, cuarto, me disculpan, aquí faltó también el sexto, y la división oftálmica del trigémino,
salen del cráneo a través de la fisura orbitaria superior, localizada en la parte anterior de la fosa craneal media. El nervio maxilar o segunda división del quinto par craneal pasa por el foramen redondo, conocido también como el redondo mayor o rotundo, en la fosa craneal media, a nivel del ala mayor del hueso esfenoides. La tercera división del quinto par craneal o nervio mandibular pasa a través del foramen oval, también en la fosa craneal media, sobre el ala mayor del hueso esfenoides. El séptimo nervio craneal, que es el facial, tiene dos pasos. Un paso de ingreso a la porción petrosa del hueso temporal a través del meato acústico interno y una salida por el foramen estilomastoideo a nivel de fosa posterior. El octavo par craneal ingresa junto con el facial a la porción petrosa del hueso temporal por el meato acústico interno. Los nervios craneales 9, 10 y 11, pero del 11 solamente la raíz craneal o la raíz vulvar, pasan a través del foramen yugular o foramen rasgado posterior en la fosa craneal posterior. La raíz medular o espinal del 11 par craneal ingresa al cráneo por el foramen occipital o por el foramen magno en la fosa posterior, mientras que el nervio hipogloso abandona el cráneo a través del canal del hipogloso o foramen condilio anterior, también en la fosa craneal posterior. Amigos, con esta base podemos entonces entrar a estudiar ya de manera detallada cada uno de los nervios craneales, que los vamos a relatar en futuros videos. Les agradezco por su tiempo y les recomiendo un aprendizaje detallado de la información dada en este video para tenerla como insumo para el trabajo con los siguientes nervios craneales. Por favor, no duden en escribirme todas sus dudas, sugerencias, recomendaciones, preguntas al correo griveranatomy@gmail.com. Con gusto les voy a responder y voy a atender todas las inquietudes que ustedes tengan. Les recomiendo suscribirse a mi canal, dar un like y activar la campanita para que les esté llegando todos los nuevos videos que vamos subiendo en adelante. Muchas gracias y éxitos para todos.